¿Cómo afecta el paso de los soportes impresos a los soportes digitales y los métodos de interpretación provenientes de la inteligencia artificial al conocimiento humanista y los estudios literarios? Estar en tiempos de posthumanismo significa que podemos prescindir del criterio y la experiencia humana cuando hacemos ciencia o que los necesitamos más que nunca. ¿Qué sucede con la experiencia artística y estética de lo literario cuando creamos, leemos o investigamos en universos digitales y virtuales? ¿Qué nuevas experiencias y datos de lectura surgen a través de las plataformas de lectura digital? ¿Qué posibilidades ofrece la virtualidad a la conservación y a la diseminación del patrimonio cultural? Y por último, ¿qué horizontes de colaboración transnacional y conocimiento global nos entregan los soportes, archivos y plataformas virtuales? En un mundo vertiginosamente cambiante, invitamos entonces a hacernos estas y otras muchas preguntas en este panel y a acercarnos desde distintas áreas disciplinarias al campo de la cultura y humanidades digitales y sus posibilidades. Súper, muchas gracias Michelle, y vamos a empezar con la presentación de Carolina Zúñiga, que se llama Archivar, Crear, reflexiones sobre los desafíos de construir archivos digitales. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad Adolfo Ibáñez a este seminario súper interesante. Hoy día yo les voy a contar un poco acerca de los procesos, de los proyectos que llevamos en el laboratorio digital de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Evo Portales, y un poco en torno como a los desafíos que ha sido generar distintos tipos de archivos digitales. En el laboratorio digital de la UDP nos hemos planteado construir paradójicamente archivos en un espacio que si bien no es físico, el fondo no contempla como hileras de libros, índices bibliotecarios, ni pasillos de documentación, aunque sí un lenguaje. Sí plantea ciertos recorridos, navegaciones, participaciones, y en estos casos, en los distintos casos que yo les voy a hablar al principio, pero después vamos a indagar en uno solo, una incremental complejidad respecto a la materialidad digital con la cual hemos estado construyendo estos archivos. En los últimos 5 años hemos creado 3 proyectos junto a un equipo interdisciplinario que nos desafiaron desde distintas vías, lo que significaba trabajar el concepto de archivo para esta plataforma, donde cada proyecto cumplía con una metodología que consistía en primero recolectar los datos, luego realizar una curatoría y apostar por una propuesta visual acorde y luego difundirla. En este proceso como de investigación-creación, concepto que también hemos tomado desde la antropología, cada investigación iba tomando como un camino propio y presentando obstáculos y precipitando decisiones. Entonces los archivos también eran como una exploración narrativa, quizás también una búsqueda de formas de recordar, que nos permitía plantearnos el soporte digital, este encuadre como enjambre de clics y alternativas de interacción con el usuario. Y es ahora una pantalla ya no pasiva, sino interactiva, el espacio del archivo, donde se gestan contenidos que entran y salen, se citan fuera de ella, se nutren de la presencialidad, usando diferentes técnicas de documentación y difusión, entrevistas, exposiciones, talleres, artículos académicos, líneas de contenido que alimentan un universo transmedial. Tomando lo que les decía desde la antropología, Felipe Palma, antropólogo chileno, propone 3 dimensiones interconectadas para comprender un proceso de investigación-creación. Cito, dice, estas 3 dimensiones, dice, una metodológica, referida a la creación de registros o datos durante el trabajo de campo, una curatorial con la que se apunta a las combinatorias posibles del material recopilado, y una tercera dimensión pública, enfocada en la circulación y agencia de los resultados de estas investigaciones-creaciones. Lo interesante que nosotros también creemos que él plantea es asumir la investigación como un proceso y una fabricación, cosa que quizá obviamente cada uno de nosotros también realiza.
y lo que Palma reporta como un proceso experimental, donde el observado está transmedializado, llevado de un espacio y tiempo a otro, de una existencia empírica y sensible hacia otra experiencia tan empírica como sensible, pero desplazada a nuevas coordenadas materiales. Y desde ahí, bueno, como les decía, estos 5 últimos años estuvimos haciendo 3 proyectos. El primero que hicimos, esta primera aproximación a generar un archivo, fue mucho más centrado en la tensión entre el archivo análogo y el archivo digital, de explorar nuevas formas de acercarse a las preguntas, por la identidad, en este caso por la construcción de memoria, del proyecto que se llama Raúl Zurita, Documentos Públicos de la Vía Privada, que era una web, que era un archivo, que era multimedia, pero que también era una exposición que se hizo en la Biblioteca Nicanor Parra y en el GAM. Y desde ahí, bueno, hicimos toda una investigación también con materiales, aquí hubo toda una investigación en archivos análogos del Estado, registro civil y distintas instituciones de archivos, ¿no? Aparte de entrevistas a Raúl y cómo esto se conectaba con su propio archivo como una especie de biografía multimedia. Y ahí en el fondo estuvimos buscando patrones, formas también de presentar como este archivo, de explorar el material, donde también en este caso tuvo una experiencia más allá de la web, física, en una exposición donde se iban complementando los contenidos, también algunos artículos académicos que daban cuenta también acerca del proceso. Esa fue una de las la primera aproximación que en el laboratorio hicimos como a la idea de archivo digital. Actualmente estamos haciendo también otro proyecto que se llama Archivero Disidente, y siempre con la idea del archivo, ¿no? Que es un documental interactivo, en el cual ha sido un proceso largo, también de colaboración con exalumnos, y una codirección muy interesante también intergeneracional, donde nos hemos planteado también la realización audiovisual de este documental pensada desde un comienzo para hacer un proyecto digital interactivo. Este es como una maqueta, estamos ahora en proceso de postproducción y de desarrollo web, ¿ya? Pero desde la planificación del tratamiento audiovisual se fue planteando este trabajo para una experiencia no lineal en un archivo que trabaja bajo otras lógicas, ¿no? De lograr una lógica de intencionar aún más ese recorrido, como en este caso este proyecto es un documental interactivo que da cuenta de 14 historias de recorridos identitarios de personas LGTBQI+ en el territorio nacional, pero descentralizado. Hicimos historias desde Aysén hasta Vicuña, o sea, como fuera de las grandes ciudades. Entonces se plantea tanto como un viaje territorial, pero también como un viaje identitario, pero finalmente también es un viaje del usuario. Entonces cada uno de estos proyectos nos iba como planteando cómo vamos a ir pensando el archivo, ¿no? Y ahí, bueno, también hemos realizado una documentación como muy consciente de todo el proceso, de las metodologías, de cada decisión y cómo eso se va siempre cruzando en el fondo con lo digital, pero también que pone en cuestionamiento ciertas metodologías de los procesos de documental quizá más cinematográficos. Entonces, todo eso también ha sido súper interesante. Y bueno, y para esta presentación me voy a detener en los desafíos de la cartografía de la literatura digital latinoamericana, ya que es un proyecto Fondesit que lideró Carolina Gainza, que muchos de ustedes acá también la conocen, ¿no? Que nos permitió pensar en un archivo que también es casi imposible por todo lo que nombró también Claudia respecto a Flash y todas las problemáticas, ¿no? Y poner en cruce de su construcción en el fondo el problema de la obsolescencia tecnológica. ¿Ya? Les voy a mostrar un poco. Esta es la web que hicimos, ¿no? que armamos junto a un equipo interdisciplinario de, obviamente, programadores, diseñadores, artistas que nos ayudaron a hacer este sitio, ya donde nos preguntábamos en el fondo cómo
¿Qué se archiva también cuando se archiva una obra de literatura digital? ¿No? El acto de archivar, cuando un documento, ¿no es cierto?, nos desafía su resguardo y no tiene un formato fijo, es amenazado constantemente, ¿no es cierto?, por la obsolescencia tecnológica y su activación está determinada también por un usuario. ¿Cómo construir un registro cuando nos enfrentamos a obras interactivas, performativas, navegables? ¿Qué rol cumple también el proceso creativo, ¿no?, de un artista en la documentación de estos archivos? Ya la problemática de la archivación de estas obras inmateriales, momentáneas, y cuya tendencia es la desaparición, se vincula también para diversos autores con el arte performático, quienes también enlazan estas prácticas con las tecnologías digitales en constante actualización, ¿no es cierto?, que están volviendo obsoleto, desechable, todos aquellos productos que no son capaces de ajustarse al modelo de hiperproductividad y competitividad, lo que también incluye, ¿no es cierto?, ideas y producciones culturales, ¿no? ¿Cómo afecta esta condición a las artes digitales, a la literatura digital? Eh, entonces, eso también fue uno de nuestros cuestionamientos, ¿no? Cómo construir un archivo, ¿no?, cuyo principio mismo, el de permanecer o el de la idea de que se permanezca, ¿no?, va contra un poco este movimiento constante de lo nuevo, de la actualización permanente con la que opera hoy la tecnología, ¿no? Bueno, este archivo, como lo pueden ver acá y lo pueden visitar también en la web, nace de todas estas preguntas, presentando un mapa interactivo que hoy día recopila casi 200 obras de literatura digital y que a fines de año vamos a poner 30 más, porque también es como un proceso que se está actualizando y esta idea de mapa que nosotros construimos, la idea es que también fuera como escalable y escalando y que se deformara y que no necesariamente cumpliera como con la idea delimitada de un mapa, sino también todos estos bordes, ¿no?, que también tiene un poco ir hablando de esa metáfora que se crea con el mismo mapa, ¿no? Y son obras, ¿no es cierto?, creadas para los medios digitales y compuestas con lenguaje de código por autores de Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, en los últimos 30 años y que puede navegar también por este mapa acá, por distintas categorías, formatos, técnicas, también se puede descargar la base de datos y cuando uno, ¿no es cierto?, también hace clic en uno de los en uno de estos cuadraditos, ¿no?, aparece también una pequeña descripción, ¿no es cierto?, una especie de catálogo y también la posibilidad de ir al archivo. Justo esta obra no tiene foto y no tiene la posibilidad de archivo también porque no está disponible, ¿no? Pero en estos archivos, en esta idea de repositorio, lo que nosotros tratamos de hacer también fue crear una navegación a través de videos, una pequeña descripción, también fotos, documentación de la obra, también disponible en un drive, y distintas imágenes que nos ayudan a tener la idea de ir construyendo, ¿no es cierto?, un archivo de esta literatura digital. Este proyecto también, si se fijan acá, hay una parte del mapa que obviamente es muy grande en nuestra Latinoamérica, que es Brasil. Nosotros trabajamos en conjunto con Rechane Rocha, ocupamos las mismas metodologías, los mismos tipos de ficha para poder también armarlo, ¿no? Y ellos también tienen su propio proyecto que se llama Atlas, ¿no es cierto?, del repositorio de la literatura digital brasileña con más de 150 obras. ¿Ya? Como les decía, nuestra idea era ir tomando el mismo lenguaje de la web para crear una experiencia interactiva, escalable, a la cual se van a ir sumando nuevas obras, donde las fronteras tradicionales de un mapa político queríamos nosotros que se desvanecieran un poco, ¿no? El objetivo también de presentar esta investigación en este formato era crear una experiencia en que el usuario también pudiera navegar las taxonomías y las obras y representar a la vez la propia investigación en un mapa interactivo, ¿no?, que pudiera dar cuenta como de la complejidad de esas variables y de este universo, de alguna forma, que se estaba presentando.
Es muy importante decir que para realizar esta investigación se consultaron otros repositorios de literatura digital de diferentes países e instituciones, tanto latinoamericanas como estadounidenses y europeas, como sitios también de autores y compilatorios como ENSIMS, el Project, Electronic Literature Collection, Literatura Electrónica Hispánica, Siberia, Editorial del Centro Cultura Digital Chile, Broken English y la Antología de Literatura Electrónica Latinoamericana también, obviamente, entre otros. Entonces, uno de nuestros desafíos, como recién les decía, fue cómo categorizar, cómo darle un sentido, ¿no es cierto?, realizar una curatoría de este archivo, un mapa, en obras creadas con un lenguaje que experimenta con el código, que se mueve en un escenario global, también donde términos como autor, nacionalidad, país, género literario, también estaban en constante debate, ¿no? Como a diferencia de las obras originalmente impresas, ¿no?, y posteriormente digitalizadas, siguiendo también lo que define Katherine Hayes, las obras de la literatura digital encuentran su condición de existencia también en el uso del código digital. Muchas de ellas solo son asequibles a través de dispositivos electrónicos. El texto electrónico se distingue del impreso en que literalmente no se puede acceder a él hasta que no se ejecute este código correctamente. Aquí van a ir pasando distintos ejemplos de estas navegaciones o grabaciones que rescatamos, muchas de ellas que ya no se podían ver, pero que autores nos proporcionaron para crear también este proyecto. La inmediatez del código para la ejecución del texto es fundamental para entender la literatura electrónica, especialmente para apreciar su producción literaria y técnica, como propone Hayes. El código no solo se refiere a un procedimiento técnico, sino también a un lenguaje que afecta a la literatura. Y en el transcurso de esta investigación discutimos también mucho si la escritura en estos casos se volvía más performativa, cuando es la expresión de una ejecución de un código, ¿no?, activada por un sujeto, frente al cual se despliegan una serie de textualidades interactivas y una experiencia estética que a su vez refleja el papel de los lenguajes de programación. El código fue muy importante como un centro, sobre todo de los investigadores que trabajaron también alrededor nuestro y que estaban haciendo también sus tesis de doctorado, no solo porque lo consideramos un lenguaje basal el código a la hora de analizar los textos, sino también porque es la principal materialidad con la que tenemos que tratar para conservar y archivar la literatura digital. La cuestión de los lenguajes de código es fundamental, ya que implica que las obras inevitablemente poseen las particularidades propias de la digitalidad y esta es que están amenazadas por la obsolescencia y la impermanencia. ¿Ya? En su texto Archivo y Biblioteca, Marlene Manoff, refiriéndose a las ideas de Gabris y Wendy Chun, señala que para comprender completamente la idea de un registro digital es necesario interiorizar la naturaleza impermanente de las tecnologías electrónicas y digitales. En efecto, la tecnología digital está diseñada para producir impermanencia, dada su naturaleza inestable. El software y el hardware requieren una actualización permanente, lo que está vinculado a la innovación y flujo constante de lo nuevo, ¿no? La novedad. Esto es como ocurre en toda tecnología, afecta la forma de conservar y narrar el pasado y el presente también a través de estos medios. Por lo tanto, la idea de un archivo digital que conserve obras de esta naturaleza debe enfrentarse al reto de salvaguardar obras que están diseñadas o condicionadas para no perdurar en el tiempo. De esta forma también nos planteamos que cuando la memoria se convierte en el eje de análisis de las consecuencias culturales de este tipo de archivos, la forma también de definirlos también evoluciona. Como mencionan Sir Bouchardon y Bruno Bachimot, una obra literaria digital no es en efecto un objeto, pero estoy citando, pero en la mayoría de los casos tampoco es un simple acontecimiento limitado en el tiempo, como una performance o una instalación digital. De hecho, participa de ambos aspectos. Es un objeto transmisible, pero también fundamentalmente un proceso que solo puede existir en una actualización. En esta línea, estos autores consideran, y lo que nos pareció interesante, otro modelo de memoria para la obra digital. Uno que no se fija en un contenido físico,
donde, abro comillas citándolos a ellos, la preservación debe adoptar una visión orgánica de la memoria en la que el contenido evoluciona, cambia, se adapta para ser mantenido y preservado, donde enfatizan un cambio desde un modelo de memoria almacenada a un modelo de memoria reinventada, que describe la preservación como una forma de crear contenidos donde cada cambio y comentario se perfila como parte del objeto digital preservado. Así sus posibles actualizaciones le dan un sentido y una característica propia, pensando en archivos o colecciones que pueden transformarse como un proyecto en movimiento, vivo, que dadas las propias características de la web puede ser también participativo y escalable. Aquí está la obra que también mencionaba Claudia, que tuvimos el acceso a poder tener ese video. Y algo de, obviamente no es lo mismo si uno no interactúa, pero hay algo de esa materialidad que se puede ver. En el proceso de recopilación que hicimos, que empezó el 2018, pero que también hemos seguido haciendo, pero finalizamos en el año pasado, muchas obras igual habían empezado a desaparecer, ¿no es cierto?, de Internet, habían dejado de funcionar parcial o totalmente, producto de las actualizaciones, el caso del software Flash, que había sido eliminado de los navegadores a fines del 2020, y lo que afectaba a una parte importante de obras literarias interactivas en la primera década del siglo XXI, y lo mismo pasó con varios documentales interactivos creados en esa época y con esa misma tecnología que tampoco se preservaron, ¿no? De esta forma, el desafío de trabajar con obras impermanentes, estudiarlas, activarlas, recorrerlas, se transformó en una tarea que implicaba no solo tener los enlaces y los archivos, sino también preservar la máquina, el software, el contexto de su creación. Y esta tarea implicaba involucrar también informáticos que pudieran entender programas ya obsoletos, buscando alternativas de simulaciones, reconstrucciones, ir armando como una suerte de arqueología medial, y que igual hay que decir que son complejidades que quedaron fuera como de esta investigación específicamente. Algunos autores y repositorios sí han utilizado herramientas para mantener funcionando sus obras, como Raffle y plugins, u otros que han rearmado las obras en HTML, PHP. Y esta dificultad se ha vuelto también una conversación obligada al momento de archivar este tipo de obras, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros que dentro de 5 años más el software que estamos utilizando incluso para hacer el archivo ya también puede estar obsoleto, ¿no? Hay obviamente varias decisiones que se pueden tomar para que eso no ocurra, pero es una idea, algo que hay que tener también presente, ¿no? Y ante la dificultad que implicaba, ¿no es cierto?, archivar, una de... ¿Está bien? Sí. Como metodología de trabajo y porque habían obras que ya no se podían ver, volvimos a encontrar en el diálogo una respuesta de investigación, otra línea también de creación, por medio de conversaciones que realizamos con autores de la literatura digital latinoamericana, y que por medio de estas conversaciones también se transformaron en un teaser, donde por medio de aquí, o sea, no solo un teaser, sino que todas estas conversaciones fueron entrevistas largas, y esto también derivó en un teaser, ¿no es cierto?, que de alguna forma aglutina la explicación tanto de lo que fue para ellos comenzar a trabajar con literaturas digitales, pero también cuál era su postura o su relación con el tema de la obsolescencia. Que realizamos 14 entrevistas vía Zoom, era también plena pandemia, y un poco poniendo también esta idea como en tensión respecto de qué pasaba con Flash, con el término de este software, qué iba a pasar con sus obras, etcétera. Las entrevistas están todas también en el YouTube, que está en el fondo conectado a la cartografía, ¿ya? Eso. Aquí en el fondo aquí hay una larga introducción, pero aparecen todos ellos también. Ahí está Eugenio Tiselli, y también otros autores argentinos, mexicanos, colombianos, peruanos que trabajaron, o sea, que nos ayudaron con estas entrevistas. Los desafíos y preguntas que
que nos plantearon este proyecto de la cartografía de la literatura digital latinoamericana también de alguna forma son los mismos, no son iguales, pero resuenan en los otros proyectos que también tenemos en el laboratorio, porque claro, esta cartografía la construimos con las herramientas que teníamos disponibles hoy, pero muy conscientes también de que su caducidad iba o sea, que tenía una caducidad, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también la reflexión que realizamos fue para construir librerías digitales para el futuro, es importante obviamente utilizar tecnologías libres, que sean fáciles de actualizar y establecer mecanismos de colaboración interdisciplinarios, además de fomentar el acceso público a estos archivos tanto para lectores como investigadores, ¿no? Creemos también que la irrupción de cada tecnología afecta las propias formas de archivar y a partir de ahí también a la capacidad de construir memoria colectiva e individual. Entonces también ahí está lo de lo documentar y archivar, la idea de impermanencia, el archivo escalable, el archivo abierto, ¿no? Y finalmente me quedo con esta cita de Emma de Ramón, historiadora, archivista, directora del Archivo Nacional, que la entrevistamos para el primer proyecto que hicimos sobre Raúl Zurita, donde ella dice: lo que pasa con el archivo es que todo el mundo piensa que uno archiva el pasado, cuando en realidad lo que archiva es el futuro, porque los documentos se hacen siempre para el futuro, no para el presente, porque el presente nos quedaríamos con lo que conversamos, con la oralidad. La cultura escrita siempre es del futuro. Y me pareció una cita interesante que resuena con todo lo que también les he contado del proceso, y en este caso lo que ella también llama escrita, ¿no? También son documentos, es la cosa fijada, ¿no? Representada, curada, visualizada, elegida también para dar cuenta de un registro, ¿ya? ¿Y cómo estoy de tiempo? Estamos, ya, a 25, ya. Entonces, lo voy a dejar con esa cita. Eso, gracias. Mientras tanto, voy a presentar a los miembros, a los autores de esta segunda presentación, cuyo nombre es Socialización de la lectura en plataformas públicas de lectura digital en Chile. Este equipo está compuesto por Consuelo Viscopovich, que no está lamentablemente hoy, presencialmente, digamos, que es socióloga y antropóloga por la Universidad de París, Christian Advanter, profesor de esta universidad, doctor en Historia y Semiología del Texto y de la Imagen, también por la Universidad de París, Elisa Villanueva, que es máster en Books and Digital Media Studies en la Universidad de Leiden, Holanda, y James Stake, que también nos acompañará a distancia virtualmente, doctor en Literatura y Estudios Culturales, que se ha especializado en la intersección entre literatura y sonido. Entonces, lo dejo con esta presentación. Ahí se escucha, sí, súper. Bueno, esta presentación es resultado de un proyecto que desarrollamos el año pasado, en verdad, que se llama, hasta mayo de este año, que se llamaba Lectura Digital en Chile, Actores, Mediaciones e Interacciones, un fondo del libro. Los resultados están en un sitio web que se llama lecturadigitalenchile.com, por si quieren ver más en detalle. Y es un proyecto que nació de preguntas sobre políticas públicas ligadas al acceso a la lectura, desde una mirada como nos interesaba el potencial inclusivo de la lectura digital, ¿no? Pensando en zonas rurales, pensando en personas con discapacidades también que pueden beneficiarse de una serie de funcionalidades de las plataformas digitales que dan más posibilidades de lectura, ¿no?, que la modalidad tradicional del libro impreso. Pero bueno, a medida que nos fuimos metiendo más en el tema, aparecieron otras cosas que nos empezaron a interesar, y en este caso no queremos hablar de
de la socialización de la lectura en estas plataformas. Un poco para entender el contexto, o sea, Internet, una autora como Catherine Hayes, por ejemplo, menciona que desarrolló también nuevas formas de leer, que estas formas de leer que tienen que ver con el hipertexto, hipervínculos, nos ha acostumbrado, y es una experiencia yo creo que todos hemos tenido, a un tipo de lectura mucho más interrumpida, en que hay canales de información simultáneos, ¿no? Tenemos 20 ventanas abiertas en el navegador, pasamos acá, nos llega un WhatsApp, en fin, estamos constantemente leyendo de manera discontinua, y eso ella lo pone de manera muy interesante a la lectura humanista, más tradicional, más continua, cuyo modelo obviamente es el libro impreso, que exige una atención constante, ¿no? Entonces, una cosa que nos llamó la atención cuando empezamos el proyecto es cómo esta atención se podía ver en estas plataformas de lectura que nosotros analizamos. Y bueno, y lo otro también es que desde el punto de vista de las políticas culturales de acceso a la lectura, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué significa dar un acceso a la lectura digital? Es lo mismo que dar acceso, digamos, es lo mismo que suponer que se está leyendo un libro impreso, o la modalidad de lectura digital implicaría que ese acceso venga acompañado de otras cosas, ¿no? Y un poco a través de esas dos preguntas llegamos a esta idea de la socialización, que ahí nos sirvió un artículo de Cordón, que apareció publicado en el 2016 en Chile, en que él explica mejor, ¿no?, en qué consistiría esta socialización de la lectura, y son básicamente funcionalidades que están inscritas en lo técnico que permiten actividades de lectura como el compartir, el publicar, que hacen parte de este entorno digital en que leer ya no se ve más como una cuestión más pasiva de recepción, sino que también la producción y la recepción están presentes en el mismo soporte, en la misma interfaz, ¿no? Y también es una cosa que en Internet nosotros estamos muy acostumbrados a eso, a comentar, a responder, a poner me gusta, etcétera, etcétera. Y esto también Cordón lo relaciona con la idea de editorialización de la web, ¿no?, que son como todos los dispositivos, todas las funcionalidades, todas las estructuras, todas las prácticas que permiten que circulen los contenidos de la web, ¿no? Entonces, esos dos conceptos para nosotros fueron bien importantes para poder entender que lo que nos interesaba analizar de estas plataformas era cómo en lo técnico, en el diseño de las plataformas, se podía ver reflejado este tema de la socialización de la lectura. O sea, no tiene nada que ver con intentar entender cómo a los lectores les gusta o no compartir, no tiene que ver con una disposición psicológica, una actitud hacia el texto, sino que cómo eso está inscrito en el diseño mismo y las posibilidades mismas técnicas del dispositivo con el que uno lee, ¿no? Obvio que me desordené. Bueno, entonces analizamos básicamente tres plataformas públicas de lectura digital. Esta es la Biblioteca Pública Digital, quizás hay varios aquí que la conocen y pueden ser usuarios. Es una plataforma de préstamo de libros digitales, también tiene audiolibros, revistas, tiene más de 16.000 títulos, tiene miles de títulos, audiolibros, y un gran número de usuarios también. Está Memoria Chilena, que también yo creo que todos conocen, en algún momento se han topado con ella, ¿no?, que igual la incluimos porque nos parecía que en su proceso de elaborar los minisitios, ¿no?, que quizás muchos aquí también han elaborado minisitios, se presentan también como una experiencia de lectura al lector que además se relaciona con archivos digitalizados de la colección patrimonial de la biblioteca. Y está la Biblioteca Digital Escolar, también, que está pensada para ese contexto escolar, y que también, ¿no?, tiene un montón de libros digitales, de audiolibros y otras funcionalidades que ahí vamos a comentar un poquitito. Entonces, bueno, nos interesaba entender este tema de la socialización desde el punto de vista de cómo las plataformas piensan, se imaginan, ¿no?, el uso que le van a dar los lectores.
y analizamos entonces como el diseño técnico, ayudándonos de este concepto de código técnico de Finberg, intentando entender cuáles eran los intereses de qué actores se representaban los intereses en las funcionalidades que aparecían en las plataformas. O sea, hay una serie de actores que están involucrados en el diseño de esto. Está por un lado los intereses de los editores, ¿no? De las distribuidoras, están los intereses institucionales de quienes están prestando el servicio, están los intereses también de los desarrolladores de la plataforma, y está por supuesto el interés de los usuarios, ¿no? Que son los receptores de este derecho al acceso a la lectura. Entonces ahí nos sirvió mucho la idea de código técnico, ¿no? que nos ayuda a entender que el diseño hay que cuestionarlo como reflejo de intereses de relaciones sociales, no aceptarlo como algo dado, una plataforma digital. Y por otro lado, esta idea de las affordances, que es un concepto que viene como del diseño de interacciones humano-computador, que nos ayuda a entender como cosas, son como canales que en el diseño hay entre la percepción y la acción, ¿no? Que un ejemplo clarísimo puede ser cuando uno abre WhatsApp y aprieta con el dedo, ¿no? la barrita para escribir, bueno, va a aparecer abajo una serie de teclas, ¿no? Y esas teclas remiten al teclado, ¿no? Al teclado del QWERTY. Y esa es una affordance, ¿no? Que nos facilita a nosotros comprender que ahí podemos escribir, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese trabajo con las plataformas para ver cómo funcionaba el tema de la socialización específicamente. Y lo hicimos en 3 niveles. Un primer nivel que llamamos como del diseño técnico estructural, es decir, desde cómo se delimitaba el campo de socialización posible a priori, o sea, antes de que el usuario pudiera escoger hacer A o B, hay una especie de delimitación previa que es interesante de analizar. Por otro lado, está este nivel de las funcionalidades y affordances que lo distinguimos del otro porque es un plano en que el usuario se le ofrecen como posibilidades de acción. Puede escoger hacer uso de ciertas cosas que ofrecen estas plataformas. Y por otro lado, en este proyecto entrevistamos a un montón de usuarios, entonces nos interesaba contrastar también, bueno, una cosa es lo que las plataformas se imaginan o quieren que el usuario haga, ¿no? A través de este diseño. Otra cosa es escuchar qué es lo que hacen los usuarios con la plataforma. ¿Ya? Y un poco la hipótesis que tenemos por ahora es que el diseño técnico de estas plataformas muestra una indefinición que es interesante, porque está todavía muy anclado en el mundo del libro impreso, la manera en que se piensa el diseño de las plataformas y de ese tipo de experiencia de lectura, pero que por otro lado hay conciencia de que están en un entorno digital en que la socialización es fundamental y que por lo tanto tienen que hacer un montón de guiños como hacia ese lado. Y eso es lo que vamos ahora, Elisa va a empezar a hablar más en específico. Bueno, como decía Cristian, yo voy a dar algunos ejemplos en las 3 plataformas sobre cómo este diseño técnico posibilita o no la socialización. Y esto lo vamos a ver en 2 áreas. Una sería a través del acceso de perfiles y también de la visualización de datos en las plataformas. Por ejemplo, acá, nuestros ejemplos son pantallazos de estas experiencias de las plataformas. Acá estamos en la Biblioteca Pública Digital y podemos ver cómo el diseño técnico propicia la creación de un perfil, así como en la mayoría de las redes sociales. Uno puede elegir una foto, se accede con el root en este caso, con el correo electrónico. Bueno, ahí pueden otras instancias, disculpen, otras instancias que posibilitan también como esta posible socialización son unas listas públicas de lectura que más adelante ahí se pueden ver que los lectores pueden seleccionar ciertas lecturas y agruparlas, por ejemplo, bajo un título de poesía chilena. Pero estas listas públicas finalmente
pierden valor porque no se puede hacer nada con estas listas, ni comentar, ni compartir, sino que figuran como algo medianamente estática. Si bien hay una creación de un perfil en esta plataforma, este perfil está un poco limitado, que vamos a ver más adelante en aparecer. O sea, uno aparece como con esta construcción de perfil, foto, correo, pero se imposibilita la interacción con otras personas en la plataforma. Por eso hablamos de una autopercepción, porque los otros no perciben a los otros lectores. Quería hablar de un concepto que usamos un poco para hablar de este código técnico, que es la translucidez social, que es de Erickson y Halverson. La translucidez social sería un tipo de diseño técnico que voluntariamente deja cierta información social saliente en la invisibilidad, escogiendo selectivamente el tipo de señales visibles. Por lo tanto, en estas plataformas vamos a ver cómo transitamos desde lo más transparente hasta lo más opaco. Acá hay algo de luz en la BPD, pero tampoco es completamente transparente. Bueno, lo otro que está ahí es lo de los retos lectores, así como en Goodreads, no sé si algunos usan esa plataforma, existe la posibilidad de establecer un reto lector, pero este es personal, o sea, los otros, el resto de la comunidad lectora no puede monitorear, ni observar, ni compartir estos retos lectores. Entonces volvemos a esta autopercepción del usuario. La biblioteca digital escolar presenta una estructura súper similar a la BPD. Bueno, está desarrollada por la misma empresa que es Odilo, pero remite a un contexto obviamente diferente, que es el escolar. Y en este caso, la construcción de usuario no está vinculada con este contexto. Por ejemplo, si el estudiante, el docente, el encargado CRA no tienen perfiles diferenciados, por lo tanto, se pierde mucha información, que vamos a ahondar más adelante en la parte de visualización de datos, que podría enriquecer la experiencia de biblioteca. Por ejemplo, en cuanto a las estadísticas, en el monitoreo de la lectura, los perfiles son los mismos. Pero no es así como el catálogo, porque el catálogo sí está enriquecido con metadatos que aluden a estos distintos roles en la comunidad escolar. Por ejemplo, un docente tiene acceso a diferentes títulos que un estudiante según nivel también accede a los textos, por ejemplo, del currículum, y también si es menor de edad, bueno, la mayoría son menores de edad, no pueden ver algunos libros y otros sí. Entonces ahí sí hay un guiño como a la socialización en cuanto al catálogo. Pero seguimos subordinados al catálogo, al objeto, al libro, para hablar de socialización. Los usuarios todavía siguen limitados en sus interacciones. Y también existió la posibilidad de estos clubes de lectura PLED, que se mencionan ahí. PLED, que es un plan de lectoescritura digital, que es otro sitio web ligado a la BDE, que posibilitaba estos clubes de lectura en los que sí el docente o el encargado podía monitorear la lectura, habían foros de conversación, pero esa experiencia hoy en día ya no existe. No sabemos si es por tema de presupuesto o fue solamente en pandemia, lo que también nos da luces de que todavía esta idea de socialización no es prioritaria. ¿Sí? ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, y en memoria chilena, volviendo al concepto de translucidez social, podríamos decir que acá es opaco todo, porque hay una ausencia de perfiles. Como muchos conocen, memoria chilena no tiene acceso mediante un perfil,
accedemos directamente a los contenidos, al patrimonio en este caso. Se puede pensar que tiene que ver mucho con la institución que lidera esta plataforma, que es la Biblioteca Nacional. Y por ejemplo, ahí tenemos, ay, no les veo, sí, la lista de los rankings, ¿no? De los más visitados. Claro, se presentan los más visitados, los sitios más visitados, pero no sabemos quiénes son los que visitan estos sitios. Más adelante vamos a ahondar en eso. Son los minisitios, los temas, los como que median esta información, pero no hay interacción propiamente tal. ¿Podemos avanzar? Sí, por favor. Bueno, ahora vamos a lo que es la visualización de datos, que esta sería como la segunda área de cómo analizamos el código técnico en las plataformas. Por ejemplo, en la BPD, ahí hay unos pantallazos que se muestra un título. Accedemos a este título, en este caso en nuestra parte de noche, hay una reseña, hay una valoración, estos son todos los números en torno a los títulos. La cantidad de reservas, los préstamos, el tiempo de espera. También hay una valoración, se remite también a la cantidad de valoraciones y un promedio, y también las reseñas. Se puede reseñar, comentar, y también se puede responder a estas reseñas o dar me gusta, no me gusta. Pero acá hay algo curioso, a la hora de responder una reseña o comentar el libro, esto no es espontáneo, la plataforma te devuelve no sé si está más adelante eso, podemos avanzar una. Por ejemplo, este comentario enviado esperando moderación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera discutir algo y uno está ahí en plena discusión, no vas a esperar que la plataforma te dé el vamos o te censure. Entonces, ahí también hay una cierta limitación que no es muy propia también del entorno digital. Al contrario. Entonces, seguimos viendo como esta subordinación al catálogo que limita la interacción individual. En la BDE, ¿podemos avanzar? Ah, no, bueno, acá no se ve casi nada porque está un poco chico, pero acá hay un pantallazo de un... Cristian, no sé si podéis contar un poquito de eso, que yo no, como no veo nada. Aquí esta es un pantallazo de una base de datos de la Biblioteca Pública Digital que pedimos por transparencia, que en el fondo nos muestra un poco como las asimetrías de información, ¿no?, que se producen entre lo que puede ver el usuario a través del diseño técnico, ¿no?, versus la información que puede ver la plataforma, ¿no?, y que tienen otras formas de ver estos datos también, puede ser por usuario, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no?, de mostrar estas asimetrías de información y cómo se le dan a ver, cómo se le devuelve a los usuarios como una cierta imagen del comportamiento colectivo también, pero es una forma bien indirecta de socializar la lectura. Claro, y bueno, sí está medianamente visible por el tema de las cookies, que hay o sea, uno acepta y puede como, en teoría, curar estas cookies, pero finalmente, claro, los datos que hay no son lo suficientes para propiciar como esta lectura social que... Sí, bueno, la Biblioteca Digital Escolar, como les decía antes, también tienen como los mismos tipos de datos disponibles. Acá se puede ver los progresos de lectura personales de cada usuario y los quisimos mostrar para ver lo útiles que estos podrían ser, por ejemplo, para un encargado CRA o un docente, pero estos datos, a pesar de que existen, son todavía personales, no se pueden usar, por ejemplo, para hacer un plan lector o para monitorear la lectura de los alumnos. Y ahora seguimos con la última. Bueno, y en memoria chilena la visualización de datos es muy escasa, si bien también hay muchos datos que ellos manejan, ahí también están los pantallazos de esas bases de datos.
Por ejemplo, ahí están las lecturas, los sitios más visitados, pero no sabemos quiénes los visitó, en el periodo de tiempo, ni cuántas visitas hay. Entonces, hay datos que están, pero no están visibles para esta comunidad lectora. Así que eso, ahí podríamos avanzar. Sí, damos la voz a James. Gracias. Por ahí, James. Sí, ¿me escuchan? Ya. No sé, me están escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno, la última parte, o perdón, las últimas dos partes que vamos a ver, ¿cierto? Es la funcionalidad, ver cómo estas funcionalidades que estamos conversando, estas affordances, pasan desde, ¿cierto? Desde la estructura que está pensada como a priori hacia allá donde están las opciones, ¿cierto? El trabajo de limitación, ¿cierto? No sé si ahí, ya. ¿Están viendo el Power o no? Porque yo lo perdí. En este momento está desaparecido, Ya, espero que vuelva a pero aparecer. está Pero bueno, en tránsito. ya, voy a comentar un Ahí poco. sí, ahí se ve, James. Ahí sí. Ya. Entonces, un poco quiero hablar de las funcionalidades optativas, estas affordances, ¿cierto? Que apuntan a la sociabilización de la lectura directamente, pero que tienen claro esta opción por parte del usuario. Entonces, si partimos desde alguna parte, ¿cierto? Podemos pensar de la reminiscencia de participación, qué cosas en las plataformas nos invitan a participar como usuario. Y el grado cero siempre es la memoria chilena, que como ya mencionaron, ¿cierto? Al no tener perfiles, lo único que nos invita es esta imagen que está en el cuadrante, ¿cierto? Superior izquierdo, donde solo nos invita a conectarnos con nuestras redes sociales, con la red social individual de cada usuario. Entonces yo puedo hacer un link a un minisitio, pero no hay una participación interior. Por el otro lado, ¿cierto? Con los perfiles que la BPD y la BD tiene, como ya les mencionó Elisa, ¿cierto? Tenemos esta estructura de las reseñas, de la evaluación, tú puedes evaluar, no es obligatorio, pero puedes evaluar las obras que tú lees, ¿cierto? Y esas evaluaciones pueden ser después acompañadas de un comentario, y ese comentario puede ser acompañado de una respuesta de otra persona, pero siempre con el problema de lo lento que es el proceso, porque todas tus interacciones tienen un paso de moderación. Entonces, la moderación que mencionaba Elisa no es simplemente para poner la reseña, sino que para poner la reseña, para poner la valoración, para responder y para valorar la respuesta. Cada uno de esos pasos tiene que pasar por una moderación, y la moderación es humana. Entonces, es un trabajo súper lento. Y también es interesante que todos estos pasos, como vieron, ¿cierto? En la base de datos que explicó Cristian, todos estos pasos, todo este contenido que se está creando, las reseñas, los comentarios, las valoraciones, no están en esas bases de datos que están disponibles para la gente de la BDP y BDE. O sea, es información, es data que técnicamente está como en un limbo que no está siendo utilizada. ¿Mm? Lo mismo con los retos que menciona también Elisa, ¿cierto? El reto que el usuario puede ver solo él, que no puede hacerlo partícipe a otras personas, no sirve de nada. Luego tenemos las funcionalidades sociales que se crearon en algún momento y que ya no existen, que eran funcionalidades realmente sociales, como por ejemplo lo que mencionó Elisa también, de los clubes de lectura que eran parte de este plan lectoescritura digital, que es parte de un programa mayor, que es el programa Comunidad Lectora Digital. Eh, y claro, lo interesante de esto es que el botón para hacer los planes de club de lectura sigue existiendo. Tú te metes a la plataforma y todavía puedes hacer clic ahí, puedes irte a los clubes de lectura, pero no puedes crear nuevos clubes de lectura. Entonces, la affordance está ahí, ¿cierto? La opción de hacerlo está ahí, pero no existe. O sea, está ahí como un fantasma. Está esta idea de que en algún momento existió esto. Y ahí hay una serie de diferentes clubes de lectura que uno puede visitar. Si podemos pasar a la próxima. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible sin
siendo coherente, ¿cierto? Por último, hay un problema en las affordances y en la socialización de la lectura que tiene que ver con un conflicto de intereses, y es un conflicto que a nosotros nos parece que es importante y es fuerte, y que se puede explicitar o ejemplificar muy fuerte, muy claro, con el tema de las recomendaciones. Uno como usuario puede recomendar a la biblioteca comprar un nuevo libro, ¿cierto? Como lo pueden ver en ese círculo, ¿cierto? Recomienda un nuevo libro para que la Biblioteca Pública Digital, o la BDE, lo compre. Y claro, tú haces clic ahí y como usuario vas a una plataforma donde salen una serie de títulos, tú puedes buscar alguno que te interese y lo recomiendas, y la plataforma también te dice cuántas personas han recomendado el mismo libro para la compra, pero lo que no te dice la plataforma es que las recomendaciones que tú das son recomendaciones dentro de un pozo, de un catálogo, que ya es el catálogo que tiene el proveedor, en que lo mencionó Elisa, ¿cierto? Odilo. Entonces, Odilo te invita a que le recomiendes a la biblioteca comprar más libros que ellos son los proveedores, ¿cierto? Entonces, no es como que tú puedas realmente recomendar un libro cualquiera, ¿cierto? No es como que tú recomiendes un título para que la BDE o la BDP lo compre porque te parece que es importante, sino tú puedes recomendar un libro dentro de esta lista de libros que nuestra empresa que entrega el servicio, él lo está ofreciendo. Entonces, tienes este conflicto de intereses en esta socialización. O sea, te invito a que recomiendes libros, pero los libros que yo tengo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un conflicto importante. Ahora vamos a la última parte y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque sé que estamos como apretados de tiempo. Sí, de hecho, James, estamos tan apretados de tiempo que yo voy a ir cerrando porque nos Ya, pasamos perfecto. tiempo. Quedamos con la Pero entrevista, así que... voy a pasar digamos, las entrevistas. Básicamente lo que muestran es que los lectores no, digamos, suplementan las carencias de socialización de estas plataformas yéndose a otras. Entonces ocupan Instagram para tomar recomendaciones, para hacer recomendaciones, Goodreads, toman en fin, Twitter, sacan pantallazos, hacen una serie de cosas en que ellos van como ensamblando sus prácticas de lectura, tomando de cada plataforma lo que les sirve, ¿no? Y eso nos parece súper interesante porque muestra también la creatividad de los lectores y cómo estos diseños técnicos finalmente no logran determinar por completo las prácticas de lectura. Y lo otro es esto, ¿no? Que en el fondo hay una fuerte remediación de lo impreso que se traduce en una serie de decisiones que limitan las opciones tecnológicas que ofrece Internet, ¿no? O sea, la socialización está sistemáticamente restringida y se valora mucho más este tipo de lectura atenta, y está bien, ¿no? Es como la función de estas plataformas, son como una extensión del mercado del libro impreso, pero probablemente hay esta incorporación de elementos de socialización debido a que el entorno digital en su conjunto de alguna manera ya lo constituye como una expectativa de los usuarios, ¿no? Entonces hace más atractivo en apariencia estas aplicaciones el contar con estas herramientas, aunque después en la práctica no se puedan ocupar mucho. Entonces, bueno, para cerrar, la pregunta es como, ¿qué significa dar acceso a la lectura, ¿no? En lectura digital? Y creemos que ahí estas plataformas son muestra de un momento contingente en que, estos intereses pueden cambiar, ¿no? Ahí no solo me preocupa a mí personalmente como el tema del riesgo de monopolio que pueden ejercer los distribuidores a través del diseño técnico, haciendo parecer participación lo que no es participación, pero también creo que sería muy interesante imaginarse en el futuro otros diseños técnicos en que los usuarios puedan tener mucha más participación, ¿no? Y que puedan interactuar entre ellos, y creo que sería una experiencia valiosa de política pública pensar en algo así. Eso, muchas gracias, disculpen el atraso. Muchas gracias, Cristian, Elisa, James. La tercera presentación está a cargo de Leonor Riesco, que es licenciada en Historia, magíster en Humanidades y Arte y doctora en Historia. Y actualmente dirige el Diplomado en Humanidades Digitales de la Universidad Diego Portales. Perdón, no Diego Portales, Finister. Dejo con usted a Leonor. Bien.
gracias por estar acá, por la invitación, a Michelle, que fue mi profesora de literatura en la enseñanza media hace más de 20 años, 21 años. Está igual y más linda, así que por favor. Gracias a Cristian también y a todos los presentes. Yo me voy a mantener en el área de la digitalidad, pero los voy a sacar un poco de la literatura porque no soy literata, soy historiadora. Así es que voy a hablar en particular de lo que yo trabajo actualmente, que son las humanidades digitales, y voy a mostrar una muy breve pincelada por el tiempo y para no aburrir tanto, de lo que podríamos hacer con las humanidades digitales a propósito de una fuente documental que es la que yo estoy trabajando ahora, gracias a una beca de la University of Illinois. Entonces, es como les digo, es un grano de arroz de demostración de lo que se podría hacer en humanidades digitales, en mi caso particular en historia, pero de hecho antes de venir estuve pensando si no hubiese sido más atingente mostrar esta misma fuente documental, pero hacer un análisis estilométrico, que es lo que estoy haciendo con un lingüista computacional de la Universidad de Chile, ya que aquí todos se manejan mejor en esa área de la literatura, en el fondo, de ver la composición textual. En mi caso también me interesa mucho ver, por ejemplo, la utilización de adjetivos calificativos que son abrumadores, porque por cada situación en la que está este sujeto que vamos a conocer ahora, tiene por lo menos 3 adjetivos calificativos para nombrar esa situación, esa emoción. Así es que es muy interesante y muy rico en términos también de texto. Para partir entonces, tenemos que saber un poquitito. ¿Habrá alguna posibilidad de ampliar? Porque yo soy medio ciega, pero se ve poquito. O yo les voy diciendo nomás, de ampliar la imagen, ¿no? Si no, no importa, dejémoslo así nomás. Muy brevemente, ¿qué son las humanidades digitales? Porque me imagino que aquí algunos habrán escuchado hablar del término, pero para que partamos de la base y entendamos todos qué son, porque en el conocimiento colectivo no humanista las humanidades digitales se asocian a la digitalización y están lejos de ser eso. La digitalización es una herramienta las humanidades digitales son mucho más complejas, son la aplicación de la inteligencia artificial, de la tecnología digital para trabajar en la investigación, en la docencia y en la difusión de ese conocimiento, generalmente humanista, pero aquí sumándome a lo que dice Carolina a propósito de su proyecto, las humanidades digitales son, no exclusivamente, pero netamente multidisciplinares. Convocan a una gran diversidad de disciplinas, desde los programadores, pasando por filósofos, literatos, historiadores, archivistas, bibliotecólogos, museólogos, etc. Y brevemente entonces, ¿qué nos permiten? Bueno, identificar patrones, representar visualmente, creativamente la información extraída de corpus textuales o no textuales, cruzar grandes cantidades de datos, trabajar en metadatos, lo que hacen por ejemplo los museos, las bibliotecas, y desde luego enriquecer esa mirada de ojo humano, que es una lectura muy cercana, con una lectura más distante. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite revisar en un breve periodo y con poco trabajo grandes cantidades documentales. Entonces podemos tener una visión mucho más global, mucho más desde lejos, que enriquece también nuestro conocimiento, lo que ya sabíamos, etcétera. ¿Para qué? Bueno, acá pongo solamente estos objetivos, estos beneficios de la humanidad digital, sin embargo hay muchísimos más. Pero más que detenerme en cada uno, creo que lo más importante es señalar que las humanidades digitales enriquecen, potencian, ayudan, colaboran, pero no sustituyen el trabajo del quehacer humanista. Y esto es súper importante recalcarlo porque me ha tocado encontrarme con muchos humanistas que miran con recelo las humanidades digitales, porque a priori pareciera, acá no, me he dado cuenta que estamos todos en la misma sintonía, pero en lo que a mí me ha tocado, en la disciplina de la historia, pareciera que las humanidades y la tecnología no van de la mano ni mucho menos, todo lo contrario. En historia al menos pareciera, no todos, pero me ha tocado, es la experiencia que me ha tocado, que lo digital no solamente se contrapone al trabajo del historiador más tradicional, sino que es como una amenaza. Es una amenaza. Entonces hay que dejar en claro que no lo es, todo lo contrario, potencia, ayuda,
y más que nada nunca va a sustituir el trabajo del investigador. De hecho, el investigador es quien dirige el programa. La tecnología nunca va a superar la capacidad humana, esperemos, capacidades investigativas por lo menos. Y hoy día, voy a hablarles solamente de uno de los muchos aspectos. Por ejemplo, aquí Claudia hablaba del lenguaje computacional. Cuando uno ve una página web no se entera ni le interesa que por detrás hay un lenguaje computacional, puede ser el XML, el HTML, el XMLT, etcétera. Hay distintos lenguajes que están por detrás, que son parte de las humanidades digitales. Están las redes, desde luego, que son lo que vamos a hablar ahora. Está la georreferencia, las humanidades espaciales, en términos más complejos. A propósito de esto, hay una alumna del diplomado que dirijo, que es literata y que está trabajando algo súper interesante, que es el recorrido de el recorrido geográfico de personajes de una obra de Roberto Bolaño. Vuelo nocturno puede llamarse, no lo recuerdo, creo que es. Y entonces ella va georreferenciando en un programa que aprendemos a utilizar todo el recorrido, el derrotero geográfico de estos personajes, y realiza algo dinámico, algo que se va animado. Súper interesante, en el fondo, ver cómo una persona que estudió literatura puede apoyarse en esto para transmitirle a sus alumnos de una manera mucho más entretenida quizás, y sobre todo, que lo entretenido se puede discutir, pero sobre todo más acorde a lo que los jóvenes hoy están buscando en un profesor o en las mismas humanidades, porque es una manera un poco más atrayente. Bueno, yo entonces voy a hablar de una de las muchas aristas que tienen las humanidades digitales, que son redes y grafos, que básicamente son la gestión, el análisis y la visualización de datos en unas estructuras más complejas. Los grafos son la operación matemática que hay por detrás, el algoritmo, si se quiere, que hay detrás de toda la información que yo le paso al programa. Y la red es la visualización, como esta que ustedes ven acá, que es una cualquiera. Y lo importante en redes, en el fondo, es bastante obvio, pero no hay red si es que no hay conexión, si no hay relación. Para que haya una red necesito 2 puntos mínimo, 2 puntos y algo que los conecte. Si no, no se puede crear la red, ¿ya? Los puntos serían los nodos, así se les llama, y la conexión son las aristas. Y en base a una tabla de datos que yo ingreso a un programa computacional, que puede ser diverso, yo en este caso usé uno puntual, hay muchos, en base a esa tabla de datos, yo voy elaborando mi red de datos y voy a ir jugando en ella gracias al programa que permite múltiples posibilidades. Esto solo para que conozcan en el fondo que hay miles de tipos de grafos. Hay unos simples, hay unos mucho más complejos, hay unos que son dirigidos, hay otros que no. Podemos colorearlos según distintos patrones, según la intención del investigador. Por eso es tan importante recalcar que todo va a depender de la intención y de la hipótesis con las que partamos nosotros inicialmente haciendo nuestra investigación. Esta red, por ejemplo, la hice yo hace como 3 años y estéticamente es muy fea, pero es para que se entienda que una red no es solamente un punto del que salen varias aristas, sino que puede complejizarse un poco más. Acá están los personajes de Fausto. No se ve mucho en la imagen, pero yo coloreé los nodos según género, según las escenas en las que se conecta cada uno, las voy relacionando también, etc. Y particularmente ahora lo que les quiero mostrar es entonces cómo yo establecí redes de relación de un viajero a lo largo de su periplo, pero el problema es que su viaje dura tanto que tuve que extraer solamente la primera parte, que es el viaje que él hace desde Illinois, desde donde él su casa está en Illinois, y hasta su naufragio en las Islas Vírgenes, ¿ya? Él no alcanza a llegar a Chile en esto que les voy a mostrar, pero él finalmente llega a Chile, que es su objetivo final. Bueno, lo primero que tuve que hacer fue transcribir, porque son páginas manuscritas, muchas. Gracias a la tecnología se puede transcribir de manera más rápida, igual siempre está el ojo humano que tiene que revisar. Luego de transcribir, entonces, yo hago mi tabla. Acá tengo una tabla donde voy marcando de dónde parte el vértice, la arista,
a dónde se dirige, y voy luego poniendo distintas alternativas que yo querría que el programa me muestre. Por ejemplo, el género del sujeto. Yo elegí hombre, mujer e indefinido cuando se trata, por ejemplo, de cuando él habla mucho de negros, y me consta que se refiere a hombres y mujeres. Entonces, prefiero ponerlo como indefinido. Cuando habla de pasajeros, y yo sé que hay un par de mujeres que están a bordo, o cuando habla de sirvientes, y me consta que hay combinación de géneros en el fondo. Y bueno, otro tipo de características, como por ejemplo el grado de relación que hay con el viajero, etcétera. Luego, con esta tabla, la ingreso al programa. En este caso yo ocupé un programa que se llama VS Code, que es muy sencillo y a la vez muy complejo. O sea, por eso me gusta tanto, porque sirve como para principiantes, pero lo que uno puede llegar a hacer es extremadamente complejo. Entonces tiene esa riqueza. Tengo mis nodos, porque el programa identificó los nombres que yo le pedí, pero los nodos por sí no me dicen nada ni sirven de nada. Entonces luego le pongo las aristas. Ahí ya me dicen algo. Si se fijan, hay aristas más gruesas, hay aristas que parten principalmente de un punto que deducimos, porque todavía no lo sabemos, pero deducimos que es el viajero, Jack Rankin. Y luego también hay otros personajes que se interconectan entre sí. Y aquí ya me pongo a trabajar sobre nodos y luego sobre aristas. Entonces yo les quiero mostrar muy brevemente qué es lo que se puede hacer. Esto es súper superficial y es muy breve, pero para que ustedes vean cómo se puede ir jugando, y ojalá se les ocurra en mente, según sus propios intereses y según las investigaciones que están realizando actualmente, cómo podrían beneficiarse o cómo podrían aplicar programas similares de manera de extraer conclusiones en una sola imagen gráfica, ojalá atractiva, pero sobre todo que transmita mucha información en una sola lámina. Acá entonces yo puse color según género. Como les dije, separé solamente en 3 géneros, que son los que aparecen en el diario de viaje. Luego voy jugando con el tamaño de los nodos, porque no es lo mismo el viajero que se relaciona con muchas personas en el periplo a por ejemplo, uno de los esclavos que ayuda a desembarcar en el naufragio. Y el esclavo en el fondo tiene una sola aparición en el diario y nada más. Hay capitanes que aparecen constantemente porque el viaje dura por lo menos 2 meses a bordo, uno de los capitanes. Y luego ya me voy a las etiquetas. Entonces les pongo nombre a mis nodos. Obviamente esto todavía no dice mucho y estéticamente tampoco es atractivo, por lo tanto es importante realizar algo que nos permita transmitir una mejor información, más clara y estética. Entonces acá lo que hago es aumentar proporcionalmente según el nodo mi etiqueta. También la coloreo según el color del nodo y ya ven que por lo menos se va teniendo una idea un poquitito más clara de las relaciones sociales del viajero. Las aristas también las puedo ir coloreando según distintas cosas. Yo en este caso, por ejemplo, las coloreé según los géneros que yo ya había identificado, pero podría ser, por ejemplo, que las coloreé según el grado de cercanía, que es lo que más me importa en este momento, porque estoy trabajando. Él es un viajero muy solitario, es joven, tiene 21 años y es muy solitario, extremadamente solitario. Imagínense que en 400 páginas él menciona a 3 o 4 amigos y el resto de las personas con las que se relaciona, que son muchísimas, porque realmente son muchas. Imagínense que son 9 años recorriendo Chile, California y Illinois. Sin embargo, menciona 4 o 5 amigos, entonces eso me interesa mucho, ver a quienes considera con ese grado de cercanía y a quienes no. Y luego también puedo colorearlo según locación geográfica. Acá me hubiese gustado mostrar, pero el tiempo no nos permite. Este programa también permite introducir coordenadas, así como si fuera un programa de georreferencia, que hay muchísimos de georreferencia, son súper entretenidos si tienen algún momento después para investigar eso. Este programa también permite incluir las coordenadas geográficas y hacerme esta red superpuesta sobre un plano
Entonces es aún más interesante porque podemos ver dónde se estableció esa relación, si es que se repite, qué grado de cercanía, según el grosor de mi arista, etcétera. Entonces podemos ir complejizando la red de una manera mucho más rica, más enriquecedora, sobre todo para quien la revisa. Y aquí ya uno se puede poner a jugar con el programa, puede poner contrastes, puede cambiar los colores. Yo quizás los colores que elegí no son los más bonitos, pero me importaba mucho que hicieran mucho contraste unos con otros. Se pueden elegir distintas distribuciones, el programa me permite elegir muchísimas distribuciones, lo que no permite, y quizás eso sea como una parte de la cual cojea, por decir así, este programa, es que no permite visualizaciones dinámicas, no permite movimientos, como lo que veíamos, por ejemplo, en el video de Carolina. Eso no se puede hacer con esto. Esto es más bien algo un poquito más académico, por decir así. Habría que utilizar otro tipo de programas para aplicar esta información y traspasarla a ese programa que nos permita algo más dinámico. Y aquí ya me pongo a jugar, pero en el fondo es para que vean las cosas que se pueden ir haciendo con esta base de datos que, como digo, es muy breve, es una pincelada. Y como conclusiones, para no extenderme más, bueno, sobre la visualización de las redes sociales y geográficas de Jack Rankin, a priori hay algo realmente evidente y muy notable para mi gusto, porque yo me dedico a la historia de Chile del siglo XIX. Entonces, uno generalmente se suele topar, últimamente no, porque ya ha habido como una revisión historiográfica, pero generalmente uno se topa con fuentes y personajes que provienen de autores masculinos. Y Jack Rankin lo único que hace es relacionarse con mujeres. Las mujeres lo atienden, las mujeres les preparan cazuela, las mujeres lo invitan a bailar zamacueca. Por lo menos 2 veces al día él termina bailando zamacueca. Las mujeres se preocupan de que no pase frío. Las mujeres se preocupan también de que tenga sábanas limpias. Cuando hablo de las mujeres son dueñas de casa, de alguna casa con la que él se topa en el camino y pide agua. Son ellas, y no dan agua, dan chicha, siempre dan chicha. Son ellas las que acogen, son ellas las que se preocupan del bienestar del viajero, la que le dice, sáquese los zapatos, yo les mojo los pies con brandy. Son realmente cálidas. Y es una cosa que para mí ha sido muy reveladora, porque no así en alta mar. En alta mar, si ustedes se fijan en las redes que yo les mostré, todas las verdes son hombres. Son hombres. Y las mujeres con las que él se relaciona son o mujeres de piel negra que venden frutas en una plaza en Río de Janeiro, o quizás algún botero de raza negra que los desembarca del barco para acercarlos a la orilla, pero son relaciones más bien, por decir así, no solo esporádicas, sino que, suena medio raro esto, pero son utilitarias, les hacen un servicio. Las mujeres chilenas no, hay una relación mucho más, no sé si afectiva, pero es súper interesante ver cómo cambia mucho esa relación de Jack Rankin con mujeres en el transcurso de su viaje en alta mar y cómo cambia ya llegando a Chile con mujeres que son muy cálidas, acogedoras, y no así los hombres. Los hombres son súper recelosos de este viajero. Estoy dando una de las muchísimas conclusiones que podríamos sacar de este diario de viaje, preliminares obviamente, pero son cosas que uno también puede extraer visualmente de un gráfico, de una red. Bueno, ya yéndonos a conclusiones preliminares también de las humanidades digitales, creo que queda bien claro que esta es una de las muchísimas aristas que tienen. Se podrían ocupar muchas más. Hay una profesora de literatura que está haciendo, en el diplomado también, que está haciendo las redes se me va la palabra, de cuando se citan filósofos en la Edad Media.
es súper específico, pero lo está diseñando a propósito de una investigación doctoral. Entonces, todo esto sirve también para que vean que se puede aplicar a múltiples disciplinas, no solamente la historia, quizás principalmente la literatura y la filosofía, pero incluso hay programas, por ejemplo, aplicadas a patrimonio. En Inglaterra hay redes súper interesantes de redes aplicadas a visitas de museo. Y aquí, volviendo a lo que hablaba Cristian, aquí sí que hay un mapeo también como de áreas, de perfiles de públicos en los distintos museos o en los restos arqueológicos que se cuenta en Inglaterra. Entonces, las redes son realmente amplísimas e insisto, esto es una muestra muy, muy pequeña de lo que se podría hacer con redes dentro de las humanidades digitales. Eso es. Muchas gracias. Bien, y muchas gracias, Leonor. Y ahora vamos a escuchar la última ponencia. Expone Jennifer Hayward desde una tempestad de nieve en Estados Unidos. Esperemos que se pueda conectar bien. Y nuestra colega Michelle Prain. Se titula Archivo Digital de Prensa Anglófona de Chile en el siglo XIX, redes y transferencias globales entonces y ahora. Bueno, vamos a presentar nuestra investigación junto a Jennifer Hayward, que está en Worcester, en Ohio, y en este momento está con una tormenta de nieve, así que es posible que se desconecte o esté mal su señal en algún momento. Pero me parece que, no sé si la vamos a poder ver. Entonces voy a ir presentando yo el PowerPoint desde acá. Nuestra presentación se llama Archivos Digitales de Prensa Anglófona de Chile en el siglo XIX, redes y transferencias globales, entonces y ahora. Entonces es importante decir, después de Leonor, que estamos entendiendo el concepto redes de otra manera. Estamos entendiéndola como redes, en el fondo, de circulación de periódicos impresos para el contexto del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego nuestro interés es hacer un antes y un después, entender la importancia de las redes a través de los archivos digitales para entender desde ahora, a través de redes de estudio y de archivos digitales, esas redes que estaban ancladas, ¿verdad?, en la circulación de los objetos materiales, como eran los periódicos impresos, pero junto a esos objetos materiales, las redes de transferencia de conocimiento. En realidad, no solo de conocimiento, sino también de ideas, digamos. Entonces, ahí simplemente algunas muestras del archivo que estamos trabajando ya hace algunos años y que partió por su digitalización. Esto de alguna manera nos da cuenta de cómo pasamos de la materialidad, ¿verdad?, al soporte digital. Una colección de periódicos anglófonos producidos en Valparaíso que, digamos, por su materialidad misma, la fragilidad del papel, de la tinta, están en grave peligro y estamos digitalizando poco a poco junto al equipo de Anglophone Chile. Esta presentación entonces se centrará en un archivo digital de periódicos producidos por nuestro equipo transnacional, trabajando colaborativamente, enfocado en la circulación de ideas y el fenómeno de la transferencia cultural, de la mano de personas que actúan como agentes de transferencias culturales, en el fondo. En las redes de prensa impresa del siglo XIX, entre Europa y Chile, y la lectura que en el siglo XXI podemos hacer de este archivo gracias a las herramientas propias de la era digital y las conexiones globales. Simplemente mostrarles algunas imágenes ahí de lo que son
los volúmenes con algunos de estos periódicos empastados, el estado de conservación precario de algunos ejemplares, algunos números, números de estos periódicos. Esta es el acceso al archivo digital, a la página donde está alojado el archivo digital Anglophone Chile, y el equipo de digitalización en parte del proyecto hace 4 años atrás. Va a presentar ahora, va a hablar Jennifer desde Ohio, si es que nos escucha, en medio de la tormenta. Sí, muchas gracias, Michelle. Hola, es tan interesante escuchar las otras presentaciones porque parece que todos estamos en el mismo, ¿cierto? Tenemos que negociar entre la importancia de preservar el objeto original en toda su materialidad y las posibilidades del data digital y también los affordances para usuarios, ¿cierto? Así que estamos en eso. Y esta es una imagen del sitio que elegimos para este archivo digital que la plataforma se llama Omeka y era diseñado por bibliotecarios digitales. Y su interés más que nada es preservar el metadata de los objetos originales, porque es un poco difícil poner en línea objetos digitales con todo el metadata original y que queden siempre conectados, si me entienden. Así que elegimos esta plataforma, pero la plataforma no tiene muchos affordances para usuarios y queremos crear un sitio un poco más interactivo que muestra lo que para nosotros puede ser lo más interesante de estos diarios anglófonos, que es las redes globales que tienen para como su distribution original, pero también los objetos que contienen los cuentos, las noticias, y igual la publicidad es de Europa, es de toda Latinoamérica y hasta Centroamérica. Así que en este sitio hemos creado este mapa que es un poco con que los usuarios pueden ver un poco de estas redes globales de entonces. Y puedes pasar, sí, gracias, Michelle. Ok. Quizá aprovechando la imagen del mapa que tenemos ahí, ustedes se fijan, estos son algunos de los puntos que aparecen dentro de los contenidos, es un caso específico esta ilustración. Pero en el fondo nos sirve para entender el escenario por donde circularon estos periódicos. Es interesante ver cómo la circulación de ideas se va a dar de la mano con la revolución industrial, en el fondo. Entonces, con el tráfico, en el caso de Valparaíso, de los barcos a vapor. Empieza la Pacific Steam Navigation Company entre Valparaíso, el Callao, Liverpool, en la década de 1840, ¿verdad? Luego, digamos, crece muy rápidamente después de la década de 1850, y los barcos circulan por Magallanes o por el Istmo de Panamá, digo, el canal todavía no está abierto, y normalmente uno puede ir viendo en estos periódicos que tienen agentes a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, en ruta de ida y vuelta, en algunos momentos hasta California, hacia el norte. Hay un cruce ahí por Panamá, hay mucha actividad en Panamá, actividad también digamos, transmisión de noticias con los editores de los diarios anglófonos también de Panamá. La costa, también hay distribución en la costa este de Estados Unidos, y por último, normalmente el punto de llegada es Liverpool, ¿ya? En algunos momentos también hay circulación y alusión a los puertos, ¿verdad?, de la costa este de Sudamérica, pero básicamente las rutas que circularon
por las que circularon era por el lado de acá, de Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Y al Reino Unido. Entonces, eso, ¿verdad? Son estos periódicos en estado material, ¿verdad? Impresos y que muchas veces aparecen como ediciones para vapor, ¿ya? Y hecho para tal vapor de la PSNC, de la Pacific Skin. Entonces, es interesante ver cómo, digamos, detrás de los avances tecnológicos, en el contexto de la globalización y la industrialización del siglo XIX, van viajando también las ideas, ¿ya? Y esto simplemente es una mención a un caso, un tema que estamos investigando junto a Jennifer justamente, que es la circulación de los imaginarios en torno a los mapuches, ¿ya? O los araucanos, como normalmente los denomina la prensa inglesa y anglófona. Es digamos, un imaginario que va variando en el tiempo, pensando en que estos periódicos van de la década de 1840 a 1960, pero básicamente nosotros llegamos hasta la Primera Guerra Mundial. Y esta es una historia muy interesante para nosotros, como ustedes pueden ver ahí en el original del Star of Chile de 1904, Ali Quillén, An Indian Chief's Daughter, ¿sí? Y que es una colaboración, un relato literario escrito por simplemente A Young Lady. Ya nunca se revela el nombre de esta autora, que nos entrega una perspectiva bien original de Ali Quillén, que es una figura, digamos, podríamos decir, legendaria, hija del cacique Pelantaru, que aparece en el siglo XIX acá en Chile, ¿verdad?, en un poema de Eduardo de la Barra, aparece también referida en las crónicas de la pacificación de la Araucanía de Subercaseaux, que fue un poeta soldado, con otras miradas, y esas con unas miradas obviamente más masculinas, más desde el soldado, que también es el adversario, en el fondo, durante los años de la mal llamada pacificación de la Araucanía, por supuesto. Y en el caso de las representaciones de Eduardo Lavarra u otro periodista también del siglo XIX de Concepción, de apellido Lara, una mujer que representa, ¿verdad?, el despojo, de alguna manera, de las tierras. La historia de Ali Quillén, simplemente como caso, les decía, como ejemplo, nos permite de alguna manera, por un lado, ver cómo han llegado a través de Valparaíso, de la cultura impresa y de, digamos, los textos literarios que circulan, los imaginarios que más bien romantizan la figura de la mujer indígena. Y esta es una mujer que rompe con todos los paradigmas y a nuestro juicio también, como es un texto ya de 1904, encarna algunos de los ideales de la New Woman, ¿verdad? La nueva mujer de esa época que está luchando por sus derechos, ¿verdad?, en la esfera pública. Y esta es una joven, la hija del cacique, Pelantaru, que es una figura histórica por lo demás, que tiene agencia, es la más destacada de todos sus hermanos, por sobre sus hermanos hombres también, y que no pierde su agencia, como en los otros casos, frente a un soldado español por el cual siente una pasión, ¿verdad?, muy fuerte, o por, digamos, otro caudillo mapuche, sino que es más bien una mujer joven que viene a representar como un nuevo horizonte que defiende a su pueblo frente a la amenaza de un puma. El puma es el que representa el enemigo, y ese puma vendría a representar algo así como la barbarie, y digamos, esta nueva mujer de alguna manera va a representar la civilización. Entonces es bien interesante cómo se van en este proceso, refiriéndome muy brevemente, pero cómo se van hibridando los imaginarios, ¿verdad?, de la civilización y la barbarie, cómo van entrando en circulación los imaginarios romantizados, ¿verdad?, que vienen del siglo XIX, fin del XVIII, sobre los pueblos originarios, etc. Y por supuesto, en la historia de Ali Quillén no hay referencia a la usurpación de tierras en el sur, ¿verdad?, ni a la mal llamada, como digo, pacificación de la Araucanía, es decir, se queda en ese plano
¿verdad? De lo legendario y romantizado. Bueno, simplemente eso como un caso, ¿verdad? De la circulación de imaginarios. Y pasando ahora un poco al tema del archivo. Este archivo, ¿verdad? Digitalizado, vemos que ofrece al público un acceso digital y global, ¿verdad? Sobre noticias de navegación, como decía Jennifer anteriormente, los anuncios publicitarios, mucha información sobre política local, pero en diálogo con política del Reino Unido, del Imperio Británico en el contexto del siglo XIX. Y en realidad material cultural muy vasto que era producido y consumido por los británicos asentados en Valparaíso, que lo definimos como una zona de contacto, ¿verdad? Siguiendo a Mary Louise Pratt, en el contexto de este imperialismo formal británico del imperio, considerando que Chile no fue colonia británica, pero sí un enclave del comercio y de los intereses políticos hegemónicos del imperio británico. Entonces, a la vez estas publicaciones ofrecen una ventana, podríamos decir, a esta cultura tan dinámica, multicultural que se da en una zona de contacto como Valparaíso, donde cohabitaron distintas colectividades extranjeras y que se convirtió, volviendo al tema de las redes, en un centro, ¿verdad?, de inmigración, comercio, desarrollo, intercambio cultural, que al mismo tiempo permiten rastrear estas redes globales de producción impresa. Nos entrega información muy valiosa, también un poco siguiendo lo que decía Leonor, para análisis transdisciplinario. En el caso de estas redes, en particular también nos ha interesado mucho las conexiones que hay entre editores, como decíamos, hablando de la costa de Sudamérica y la circulación de estos diarios por el vapor. Es interesante, por ejemplo, la conexión que hay de los agentes en Valparaíso o de los editores cuando está el Chilean Times, que es de la década de 1880, 1890, hasta principios del siglo XX, con los editores del Panama Mail y otras publicaciones anglófonas que hay en Panamá. Como, digamos, van viajando las noticias también. O sea, ya a esas alturas ya estaba el cable submarino, ya, digamos, era una manera en que llegaban las noticias y las informaciones al puerto, pero los otros modos, digamos, era digamos, la comunicación directa entre los editores y también las prácticas, ¿verdad?, de digamos, reproducir las mismas noticias en distintos puntos, ¿no? Hay casos incluso en que son conexiones también, pensando en el de Chilean Times, con editores del Reino Unido, no necesariamente metropolitanos, también de diarios más bien regionales, que aluden a que han recibido una carta de cual o tal editor y que se cuenta esta noticia y publican a veces la carta, incluso difundiendo la noticia. Entonces, están estas redes, ¿verdad?, que dependen de esa materialidad, del papel, del periódico, de la carta, que circulan por los vapores, pero también el archivo digital y la manera en que interconectamos los archivos digitales actualmente nos dan esta otra posibilidad desde el presente para mirar al pasado, ¿verdad?, de generar redes de estudio en el fondo. Y también redes de repositorio de los mismos periódicos u otros, digamos, objetos digitales, y también del metadata, ¿verdad? Jennifer estaba mencionando recién el tema de los datos, que normalmente pensamos nosotros que le interesan solamente a los bibliotecarios, pero realmente cuando entramos al mundo de la archivística digital nos damos cuenta que no pueden estar ausentes de cada objeto digital que está arriba, porque si no, digamos, pierde mucho valor la imagen del objeto que está online, ¿verdad? Entonces, le voy a Jennifer, a ver si quieres seguir tú con el desarrollo del archivo digital. Sí, gracias. Como está diciendo Michelle, nos interesa mucho reabrir esta ventana de conexiones entre el mundo del norte y más que nada Gran Bretaña y el sur, Sudamérica, porque hablando de como análisis de data,
En el norte hay tantos archivos de diarios de los cuales pueden trabajar con el data, como estaba explicando Leonor, por ejemplo, haciendo análisis de Big Data. Y, por ejemplo, con Michelle hemos buscado en el data del British Newspaper Archive para precisamente referencias a los mapuche. Y hemos encontrado estas ideas circulando de representación de la gente indígena de las Américas, y podemos hacer conexiones entre estas representaciones en el norte con los que circulan en Chile. Y para nosotros estas conexiones entre norte y sur son tan interesantes porque en el norte global no son muy visibles, ¿cierto? Por ejemplo, los investigadores en Gran Bretaña buscan mucho en el data de conexiones imperios oficiales, por ejemplo, conexiones entre Gran Bretaña y India, Gran Bretaña y Sudáfrica, o igual el Caribe, pero entre Gran Bretaña y Sudamérica realmente no piensan en estas conexiones en el siglo XIX, así que por eso queremos crear la posibilidad de conectar el Big Data del Global North con Big Data del Global South. Y este archivo nos permite hacer eso porque los diarios que tenemos aquí en estas colecciones se puede buscar por OCR, por temas, por palabras y todo eso. Y así investigadores de cualquier parte del mundo pueden volver a estas memorias, estas circulaciones de ideas, de temas, de representaciones que están en estas colecciones. Y el próximo, por favor, Michelle. ¿Cómo? Perdón. El próximo, por favor. Ah. Sí, muchas gracias. A ver, sí, Así que eso es el archivo en Omeka, y tenemos las colecciones y también tenemos exhibits y contexto allá, que tiene el mapa que mostramos antes, por ejemplo, y que tiene un poco de contexto para estos diarios, a dónde y cuándo están publicados y para quiénes, toda esta información. Y sí, gracias. Y también el archivo está disponible ahora en la Biblioteca Nacional Digital. Así que para nosotros es tan importante preservar estos objetos y dar acceso, lo más acceso posible realmente, a investigadores tanto en el norte como en el sur. Y el próximo, por favor. Gracias. Y próximamente tenemos seguir digitalizando porque hay como 15 diarios en total y estamos buscando un beca para comprar un scanner, un flatbed scanner para terminar con la Biblioteca Nacional proyectos. Pero también nos interesa mucho conectar nuestros datos con otros proyectos. Y hay un proyecto Anáforos, directado por Lisa Bloch de Bajar en Uruguay, que es tan interesante. Han digitalizado libros, diarios, revistas, muchas cosas, así que ahora estamos en contacto con ellos y con su equipo técnico también para intercambiar métodos digitales para publicar estas cosas, para digitalizarlos usando los best practices y para conectar realmente este mundo de data entre redes internacionales.
Sí, es interesante en el caso de Anáforas, que como es un proyecto universitario, en el fondo ellos dependen más bien de archivos privados a los cuales ellos les ofrecen el servicio de digitalización, ¿verdad? Un préstamo. Y también acceden a colecciones de museos y bibliotecas nacionales, pero a diferencia del proyecto de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Que trabaja con los fondos propios del Estado. Y solamente mencionar que acá atrás, este de Magellan Times, el de Punta Arenas, digamos, este fue un proyecto colaborativo no nuestro, sino que hizo digamos, el equipo Mateo Martinich en Magallanes para digitalizar ese diario de allá. Estos otros de acá son los que hicimos nosotros y otros más que en realidad están catalogados en otra parte porque incluyen estos diarios de Panamá, por ejemplo, que circulaban por acá. Bueno, estamos cerca de la hora, ¿o no? Tenemos un par, ya. Tanto los estudios imperiales como los estudios transatlánticos, ¿verdad? Se centran de forma abrumadora, como decía Jennifer, en el norte, anglófono en el Atlántico, y se ignoran un poco estas publicaciones en lenguas extranjeras europeas en Sudamérica, ¿ya? Y eso muchas veces los hace que estos objetos queden invisibilizados. Entonces el objeto digital, los archivos digitales de alguna manera permiten esa democratización del acceso a los archivos, ¿verdad? Que es lo maravilloso. Y cómo las redes de investigación van creciendo exponencialmente en la medida en que están estos archivos abiertos. Entonces es muy bonito de repente cuando nos escribe gente de, no sé, Australia, de Estados Unidos, qué sé yo, pero distintos puntos del mundo que están buscando información, dejan feedback, y así naturalmente van surgiendo estas redes de los Países Bajos también. Entonces, bueno, si bien nuestro objetivo ha sido construir este archivo con una mirada crítica bifocal, podríamos decir, mencionaba al principio que nos interesaba particularmente el tema de las mediaciones culturales, pensando en estas figuras que fueron los agentes, ¿verdad? Mediaciones, agentes de transferencia, entre los cuales habían periodistas, obviamente editores, propietarios, que en el fondo son los encargados de que estas transferencias, no solamente traducciones, muchas veces sí, no siempre, se lleven a cabo. Y esto en el fondo nos ha permitido de alguna manera también abordar la lógica de las transferencias transimperiales. Si es que pensamos en esta lógica en el siglo XIX ya de los imperialismos informales, pero cómo en el fondo se van mezclando o hibridando los acervos culturales que vienen de nuestro legado cultural español, hispánico, digamos, con el acervo cultural británico, también los intentos hegemónicos de Estados Unidos, ¿verdad?, en el siglo XIX, principio del siglo XX sobre todo. Entonces también, a propósito un poco de los temas que veíamos al principio, ¿verdad?, de las posibilidades también de los temas de colonización y todo, hay materiales muy propicios para hacer esos enfoques. Y por último, este enfoque que ha gestado Graciela Iglesias, que es una historiadora argentina radicada en Inglaterra, del espacio de la hispano-anglósfera, como para estudiar estas relaciones transimperiales, transhemisféricas, a través de las redes, y el concepto central, ¿verdad?, de la historia imbricada o el entangled history, ha resultado tremendamente útil, ¿verdad? Eso. Simplemente, porque estamos sobre la hora, una reflexión final, ¿verdad? En estos tiempos en que nos ha tocado esta transición, ¿verdad?, de los archivos impresos al archivo digital, algunos teóricos como Wolfgang Ernst ha hablado, por ejemplo, de este nuevo archivo, del archivo digital, como el archivo como metáfora. Y ahí simplemente quisiera cerrar
aludiendo un poco a lo que decía Leonor, ¿verdad? Que en el fondo la hermenéutica de los contenidos de los textos es irreemplazable. O sea, podemos entrenar computadores con inteligencia artificial, con algoritmos para que nos ayuden a llegar a ciertos contenidos, digitalizando estos textos, luego extrayendo su información, pero en el fondo el archivo digital no tiene memoria narrativa, ¿cierto? Solo una que calcula, como dice Ernst. Entonces, en una cultura digital, este archivo pasa de un espacio del archivo a un tiempo de archivo, en el cual la clave es la dinámica de la transmisión permanente de datos. Pero cómo nos acercamos a eso, cómo, digamos, lo convertimos en una instancia en que como investigadores tenemos que mediar, ¿verdad?, interpretar, hacer la hermenéutica a través de la lectura cercana, es digamos, irreemplazable, ¿cierto? Eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.